Si jugaste Dragon Ball FighterZ en su mejor momento, muy seguramente lo viviste. Seguro que te tocó enfrentar a ese Bardock con presión infinita y perder un personaje solo por equivocarte una vez. Seguro sufriste con ese Goku GT que salía en todos los equipos, que su Genkidama te dejaba en una situación en la que tenías que volver a adivinar por dónde te iban a pegar. O ese Goku Ultra Instinto que parecía esquivarlo todo y te hacía dudar de si tú estabas jugando mal o si simplemente él estaba a otro nivel. Cada año el juego cambiaba, cada año había un nuevo jefe final, uno que dominaba torneos y que estaba en todas las partidas, uno que si no sabías cómo pararlo simplemente perdías por lo roto que estaba. Así que hoy vamos a repasar a esos personajes que rompieron el juego, a esos que definieron cada año de Dragon Ball FighterZ, y si tú estuviste ahí vas a reconocerlos fácilmente. Yo soy Destructor de Limones y bienvenidos a mi canal. En el año 2018, cuando Dragon Ball FighterZ apenas estaba cimentando su lugar como uno de los juegos de pelea más emocionantes de la escena competitiva, hubo un personaje que se convirtió en sinónimo de dominación absoluta: Bardock. Si alguien dice Season 1 en FighterZ, lo primero que se les viene a la cabeza es Bardock arrasando brackets en todos los torneos, desde locales hasta los grandes escenarios como el Evo. Y no es para menos, Bardock llegó a definir lo que significa estar roto en un juego de Arc System Works. Pero, ¿qué lo hacía tan fuerte y tan temido? Para empezar, su famoso autocombo, bautizado con cariño o con terror, depende de a quién le preguntes, como el Monkey Autocombo. Pues era ridículo que con solo presionar el botón ligero rápidamente, Bardock se deslizaba hacia adelante pegando hits seguros que confirmaban en combos largos, incluso bajándote del aire si te atrapaba tras un super dash. Y si eso no era suficiente, Bardock tenía un lariat que cruzaba toda la pantalla y que era seguro en bloqueo. Con eso y su presión en esquina, Bardock podía forzar errores una y otra vez sin dejarte respirar. Pero eso no era todo. En 2018, Bardock abusaba de una de las mecánicas más rotas de la primera etapa de FighterZ, los Fusis. Eran una forma de abrir la guardia en un momento exacto, justo cuando el rival cambiaba entre bloquear alto y bajo, usando huecos mínimos en la hitbox. Y Bardock era perfecto para eso. Su 5L era rápido, su velocidad alta y podía encadenar saltos instantáneos con golpes bajos, confundiendo incluso a los jugadores que se defendían bien. Gracias a esto reseteaba la presión en esquina y abría defensas como si nada. Estas herramientas terminaron de sellar su reputación como el terror de la Season 1. No fue hasta temporadas posteriores que Arc Sys eliminó esta mecánica para equilibrar el juego, pero en 2018 bloquear a Bardock era casi imposible. En cuanto a daño, Bardock tampoco se quedaba atrás. Sus loops en esquina, especialmente con Sparking, eran un festival de daño. Casi cualquier golpe podía llevarte un toque de la muerte, con ejecuciones simples, lo que lo volvía temible tanto para novatos como pros. Dato curioso, en las primeras versiones del juego podíamos hacer varias veces el nivel 1 de nuestro personaje sin que el escalado de daño se viera afectado, y por ende podíamos quitar más vida como están viendo en pantalla. La prueba definitiva de su reinado se vio en los grandes torneos. En el Evo del 2018, Sonic Fox y Goichi protagonizaron una de las finales más icónicas del juego, y por supuesto, Bardock estaba en el centro del espectáculo, junto a otros personajes muy fuertes como Cell, Kid Buu o Vegeta Super Saiyan por su asistencia. Goichi, que en ese momento ya era una leyenda viviente, aprovechó todo lo roto de Bardock para cerrar distancias, iniciar combos letales y dominar el ritmo de la partida. Un ejemplo clave de esa gran final fue cuando Goichi aprovechó el castigo al cambio de personaje de Sonic Fox, en el que le encadenó su autocombo con Sparking, arrastrando a su rival hasta la esquina para poder rematar con loops que le fundieron toda la vida en segundos. Lo mismo pasó en otros torneos top como el Combo Breaker y el SEO, donde Bardock fue la constante en casi todos los equipos que llegaban al top 8. Lo más loco es que no necesitó ni buffos ni parches, salió fuerte desde el día 1 y se mantuvo así todo el año. No fue hasta 2019 que Arc Sys le quitó sus herramientas más fuertes, pero Bardock ya había marcado su reinado. Hoy es imposible hablar de los inicios de Fighter sin mencionar a Bardock. Es el símbolo perfecto donde Season 1 is Broken no era un meme, sino una realidad. De ser el rey indiscutible de 2018 pasó a ser uno de los más olvidados, y hoy ni siquiera lo vemos seguido por el online. Un año más tarde, Goku GT llegó para dominar la escena competitiva de FighterZ, imponiéndose en torneos clave gracias a un kit que combinaba una excelente movilidad, herramientas para controlar el neutral y una presión ofensiva imparable.
En su salida fue el personaje más utilizado por equipos ganadores en 11 de los 16 torneos más importantes del año, demostrando que manejar a Goku GT significaba controlar el ritmo de la pelea. En este juego todos los personajes tienen un salto doble, pero Goku GT destacaba por cómo aprovechaba su movilidad aérea, especialmente con su movimiento de cuarto de luna hacia atrás, conocido como el Reverse Kamehameha. Este ataque lanzaba una bola de energía en ángulo descendente mientras Goku saltaba hacia atrás, creando espacio y manipulando la distancia neutral, pero su verdadera fuerza radicaba en combinarlo con asistencias rápidas y seguras, como la de Bardock, Kid Buu, Vegeta Super Saiyan, entre otras, para mantener al rival bloqueando y luego caer desde el aire con ataques que generaban mix-ups impredecibles. Verán, tras lanzar este ataque y activar la asistencia, Goku GT podía alternar entre golpes altos con salto instantáneo o ataques bajos rápidos, lo que obligaba al oponente a adivinar constantemente entre varias opciones defensivas. En manos de jugadores expertos, esto se traducía en una presión abrumadora y difícil de escapar. Su 5LL era una de las herramientas más abusivas, confirmaba combos, castigaba reflex y permitía salir de la esquina sin gastar ni una barra. Además, este golpe tiene el mayor escalado de daño de todo el juego, así que comerse este golpe muchas veces significaba perder al personaje o dejarlo prácticamente inútil. Esta capacidad de reposicionarse libremente rompía con las normas tradicionales del juego, donde estar acorralado suele ser una desventaja clara. A esto se sumaba su 236L, el famoso Dash Punch, un movimiento rápido, seguro en bloqueo y con buen alcance, ideal para encadenar blockstrings fuertes y extender combos. Su versión EX era aún más letal, ya que permitía continuar el combo sin usar asistencias ni gastar más recursos. Su Genkidama no solo era un super de alto daño, sino también una herramienta brutal para generar presión después de un combo. El knockdown que dejaba al rival duraba casi 2 segundos, lo cual es muchísimo en este juego. Durante ese tiempo, el oponente debía adivinar entre cubrirse un golpe alto, un bajo, un agarre o incluso un baiteo, mientras Goku GT se posicionaba con total libertad para seguir la ofensiva, usando asistencias, air dash y mix-ups. En torneos, los jugadores top explotaban esta secuencia al máximo para mantener la presión constante y evitar que el rival pudiera respirar tras recibir daño. Otro aspecto clave del éxito de Goku GT fue su asistencia. Un Kame lanzado en diagonal hacia arriba que cubría el espacio aéreo de forma muy efectiva, bloqueando super dashes y acercamientos desde el aire. Esta asistencia rápida y con buena duración encajaba perfectamente con casi cualquier personaje, ya que era muy fácil de confirmar gracias al tiempo que dejaba al rival aturdido. Goku GT también fue parte esencial de equipos populares que combinaban presión constante y ofensiva agresiva, junto a personajes como Bardock o Kid Buu. Estas sinergias lo potenciaban aún más y ayudaron a definir el metajuego de 2019, marcando una pauta clara. Equipos con fuerte control neutral y opciones ofensivas versátiles eran la clave para ganar. Finalmente, su impacto en la escena competitiva fue enorme. Dominó los torneos más importantes del año y obligó a la comunidad a crear nuevas estrategias para contrarrestarlo. Su estilo aéreo, ofensivo y agresivo impulsó una evolución del juego hacia más agresividad y movilidad. Además, su empeño influyó directamente en los parches de balance futuros, consolidándolo como uno de los personajes más rotos y más recordados de toda la historia de Fighters. En 2020 llegó uno de los personajes más esperados pero también más polémicos de Dragon Ball FighterZ, Goku Ultra Instinto. Desde el primer día se sintió como un personaje premium, hecho para brillar sin importar la situación. Combinaba defensa automática, reversals con invulnerabilidad, golpes rápidos y combos demoledores. No necesitaba ser un experto para usarlo bien, pero en manos de jugadores hábiles era casi imposible de detener. Su autocombo tenía un alcance ridículo. El primer golpe avanzaba bastante, el segundo te deslizaba media pantalla, lo que te permitía confirmar desde lejos, y en ocasiones jalaba al rival para asegurar el combo, y el tercero podía incluso cambiarte de lado o atrapar al rival como si fuera un agarre. Sus ataques medios también eran muy peligrosos, pues el segundo golpe podía cancelarse para reiniciar la presión o el combo y hacer que el rival tuviera que adivinar otra vez entre un golpe bajo, alto, un mix-up o un agarre.
Una de sus mecánicas más frustrantes era su habilidad de avanzar mientras ignoraba proyectiles bajos, anulando a personajes zoners, y si el rival intentaba contraatacar, Goku tenía una respuesta. Su 6H lo teletransportaba detrás del oponente si lo golpeaban, ideal para castigar Vanish o ataques mal medidos. Además, su 2H tenía múltiples impactos, era seguro en bloqueo y tenía un rango en diagonal absurdo, lo que lo hacía difícil de castigar. Sus movimientos de cuarto de luna hacia atrás o 2-1-4 también son uno de sus fuertes, comenzando con su versión ligera que nos deja positivos, lo que significa que podemos seguir golpeando sin castigo. Su versión media es un agarre que nos dará combo gratis en esquina. Y por último, su versión fuerte, que es prácticamente un Choryu que nos da 2 segundos para confirmarlo, lo cual es muchísimo tiempo. Pero la cereza del pastel es que este Choryu lo podemos cancelar en otras versiones para confundir al enemigo y hacerlo adivinar entre este movimiento, un agarre, un golpe que nos deja positivos o un kame por la espalda. O en nada, si queríamos podíamos cancelarlo en nada, y si el rival intentaba defenderse de alguna variante, podía comerse un golpe inesperado. Goku Ultra Instinto podía extender combos muy fácilmente con su Vanish o con cualquier asistencia gracias a su 2-1-4L. No importaba qué personaje eligieras, él funcionaba con todos. Y con buenas barras podías eliminar personajes enteros con un combo básico. Además podía hacer su super de nivel 2 como extensión tras cambiar a una asistencia, algo que muy pocos podían hacer. Su super counter de nivel 1 era muy dañino y vulnerable cada vez que comenzaba la animación, y solo castigable si fallaba o si el rival se agachaba a tiempo. La versión media y la versión fuerte de su comando 236 recorrían gran parte de la pantalla, y la versión fuerte permitía continuar combos sin gastar barra, mientras que la versión ligera era más útil para mix-ups por su rapidez y seguridad. En torneos en línea durante la pandemia, como el National Championship, Goku Ultra Instinto fue omnipresente. En Estados Unidos, Japón y Europa era común ver que la mitad de los equipos lo incluían. Sus herramientas eran tan eficientes que muchas veces no había una respuesta clara. Rompía defensas, controlaba el ritmo y apenas dejaba espacio para errores. Aunque eventualmente fue nerfeado, su impacto se volvió un punto de discusión sobre el balance de los DLC. ¿Era justo lanzar personajes tan poderosos solamente por el negocio? Su dominio no solo definió el 2020, cambió cómo se percibía el equilibrio del juego. Goku Ultra Instinto no solo fue un personaje roto, fue el inicio de la nueva era del meta de fighters. En 2021 llegó uno de los personajes más exagerados en cuanto a poder ofensivo en todo Dragon Ball FighterZ, Gogeta Super Saiyan 4. Desde su anuncio generó altas expectativas por su diseño llamativo, pero nadie se esperaba que terminaría siendo una de las mayores amenazas del juego. Su estilo de combate estaba enfocado totalmente en la ofensiva, con herramientas que premiaban al jugador en prácticamente cada situación, y lo más peligroso era que ni siquiera necesitabas entender a fondo el juego para sacarle provecho. Un solo error del rival podía costarle todo el equipo. Uno de sus elementos más polémicos fue su mecánica de nivel 7, que le permitía desbloquear un super ataque letal capaz de fundir toda la barra de vida del enemigo, sin importar cuánto le quedara, siempre y cuando acumulara 7 niveles de su comando especial 6S. Aunque parecía difícil, bastaban unos cuantos momentos para cargarlo usando asistencias o Vanish, cambiando por completo la dinámica de la partida. El rival sentía que estaba contra reloj antes de que Gogeta llegara a ese punto de no retorno. Además contaba con movimientos extremadamente seguros y dominantes. Su 5M era rápido, con gran alcance y fácil de confirmar en combo. Sus medios en el aire alcanzaban ángulos poco comunes que dificultaban defenderse desde las alturas. También tenía ligeros rápidos y con buena cobertura, ideales para iniciar presión. Su tercer golpe antiaéreo era más confiable que el de otros personajes, y sus ataques 236L, M y H ofrecían opciones para extender combos y mantener la ofensiva. Su autocombo no solo era sencillo de ejecutar, sino que el tercer golpe otorgaba invulnerabilidad, además de ser fácil de confirmar cuando el rival estaba cerca. Su Choryu golpeaba en todas las direcciones, y cada vez que lo usabas recibías una esfera del dragón y 10% de barra de ki, lo que facilitaba la invocación de Shenlong y dándole un giro inesperado a la partida. Aunque esto no estaba ligado a su nivel 7 de instakill, sumaba otro incentivo poderoso por hacer lo mínimo. Competitivamente, varios jugadores adoptaron a Gogeta rápidamente en equipos casuales, torneos locales y eventos de la comunidad, donde era más común que en los torneos top. A pesar de no dominar los grandes eventos, su impacto fue enorme, principalmente por lo frustrante que era enfrentarlo. Cualquier error se castigaba con daño brutal y presión constante, sin dejar margen para respirar. En redes y foros se convirtió en símbolo del desequilibrio del juego, y muchos decían que fue diseñado para ser divertido de usar, pero horrible de enfrentar.
En cuanto a nerfeos, durante 2021 Gogeta no recibió ajustes significativos después de su lanzamiento, lo que mantuvo su presencia constante en el online y la comunidad. Sus pocas debilidades, como la ausencia de proyectiles directos o ciertas invulnerabilidades defensivas, eran pocas veces explotadas debido a su estilo tan agresivo. En resumen, Gogeta Super Saiyan 4 fue una máquina de presión y castigo con mecánicas injustas que le permitían controlar el ritmo de juego a su favor. No importaba quién usara este personaje, lo que realmente marcó este año fue el miedo y el respeto que imponía tenerlo delante de la pantalla. En febrero del 2022, Dragon Ball FighterZ vivió uno de sus momentos más polémicos con la llegada del Androide 21 en su versión científica, conocida como Lab Coat. Desde el primer día, el personaje causó un terremoto en la comunidad por lo ridículamente dominante que era. Su herramienta más odiada fue su especial de nivel 1, un agarre que reducía permanentemente el daño del oponente en un 21%, mientras que el de ella aumentaba esa cantidad. Esta reducción se mantenía durante toda la partida, sin importar si el personaje afectado moría o se revivía. Esto rompía la dinámica del juego, ya que desde que conectabas ese movimiento, tus combos hacían mucho más daño y los del rival mucho menos. Además, era muy fácil de conectar al terminar cualquier combo, por más básico que fuera. Pero no solo era este efecto lo que la hacía tan temible, la androide tenía golpes normales con variaciones de alturas que permitían combinar golpes altos y bajos en la misma secuencia sin necesidad de asistencias o mix-ups, lo que se traducía en aperturas fáciles con daño altísimo. También contaba con herramientas defensivas que cubrían casi todo. Una peonza que funcionaba muchas veces como un Choryu, antiaéreos sólidos, excelente movilidad y una presión en neutral tan fuerte que obligaba a los rivales a adivinar constantemente. En resumen, tenía control, daño exagerado gracias a sus peonzas, defensa y presión en un solo paquete, y encima castigaba solo por jugar. Su diseño rompía las reglas de balance, pues no necesitabas armar equipos a su alrededor, ella funcionaba prácticamente sola. Era tan completa que empezó a definir completamente el nuevo meta competitivo, al punto de que casi todos los equipos de los torneos de alto nivel la incluían o preparaban estrategias únicamente para lidiar con ella. El impacto de este personaje fue tan fuerte que en eventos como el SEO de 2022 decidieron vetarla completamente de la competencia oficial. La comunidad celebró esta decisión porque el personaje estaba matando la variedad en torneos y haciendo que casi todos los personajes se sintieran iguales. Jugadores profesionales e influencers comenzaron a pedir parches de balance urgentes e incluso algunos propusieron no apoyar torneos donde se permitiera usarla. Hasta que finalmente Bandai reaccionó y en agosto de 2022 la Androide 21 recibió un parche que redujo el poder del debuff. Ahora solamente se aplica si el golpe conecta directamente, es decir, ya no se puede aplicar al terminar un combo, sino como un agarre normal. También bajaron el daño de sus combos y ajustaron algunas herramientas defensivas para hacerla más justa. Aún así, nunca dejó de ser un personaje fuerte, pero ya no dominaba de una forma tan abrumadora. Actualmente el Androide 21 Lab Coat sigue siendo un personaje viable en competitivo, pero ya no define completamente el meta. Su paso por FighterZ es recordado como el ejemplo más claro de un personaje absurdamente desbalanceado desde el día 1, que alteró por completo el equilibrio y provocó el primer baneo oficial en un circuito mundial. Bellito Blue fue sin duda uno de los personajes más dominantes de Dragon Ball FighterZ durante el 2023. Aunque no era nuevo en el roster, ese año se consolidó como una amenaza seria en el meta gracias a su combinación de herramientas fáciles de usar y extremadamente efectivas. En las tier list populares siempre aparecía en los lugares más altos, incluso por encima de Jiren o Gogeta Super Saiyan 4. Uno de sus botones más temidos era el 5M, un golpe medio con alcance absurdo, velocidad sorprendente y daño brutal, capaz de castigar desde distancias en las que otros personajes ni siquiera podían tocar. En neutral, este botón marcaba el ritmo del combate. Si conectaba, el castigo era devastador. Bellito destacaba por su daño consistente y elevado, con combos accesibles que borraban gran parte de la vida al rival. Además, convertía casi cualquier apertura en un verdadero 50-50, especialmente con asistencia, forzando constantes adivinanzas, que al fallar resultaban en castigos devastadores. Su presencia era sencilla pero mortal, secuencias largas y fáciles de confirmar que infligían mucho daño sin requerir setups complicados ni mix-ups complejos, y gracias a su enorme daño base podía eliminar a personajes completos usando muy pocos recursos. Además, Bellito contaba con una de las asistencias más fuertes de todo el juego, la asistencia A. Esta ráfaga de múltiples golpes de energía tenía gran alcance, velocidad y mantenía al enemigo en su lugar, perfecta para extender combos, hacer presión o habilitar mix-ups.
Su duración y hit stun permitían que incluso personajes con pocas opciones de presión tuvieran acceso a setups peligrosos. Era tan versátil que muchos lo incluían en sus equipos solo por esta asistencia, independientemente de si jugaban a Bellito como personaje principal. Además, la asistencia salía detrás del jugador que lo usara, impidiendo que el enemigo la cancelara atacándola directamente, y a menudo terminando siendo castigado por intentarlo. En torneos como el Evo 2023, Bellito fue uno de los personajes más usados por jugadores top. Su accesibilidad y poder lo convirtieron en una elección casi obligada para quienes buscaban presencia y consistencia en pantalla. Aunque personajes como Jiren también recibieron mejoras, Bellito era considerado más práctico para aplicar presión, confirmar golpes y dominar el ritmo. Y a pesar de su dominio, no recibió nerfeos importantes ese año, lo que generó descontento en la comunidad. Jugadores y espectadores comentaban lo repetitivo y aburrido que se volvió a enfrentarlo, pues muchos combates se sentían similares debido a su estilo dominante. En resumen, Bellito Blue se consolidó como el símbolo de poder excesivo en 2023, fácil de usar, difícil de castigar y con resultados competitivos evidentes. Fue un ejemplo claro de cómo un personaje bien diseñado pero mal ajustado puede inclinar el meta a su favor. Cell regresó en 2024 como uno de los personajes más opresivos del juego tras años fuera del foco competitivo. Rediseñado para recuperar gran parte de su poder original, sumó nuevas herramientas que superaron su versión previa. Su estilo basado en presión constante, confirmaciones sencillas y daño consistente hizo que muchos lo consideraran el personaje más completo del año. Tras los parches de balance en 2024, Cell se volvió una amenaza brutal. Su Perfect Attack pasó a ser un reversal seguro con mix-up real, ideal para cambiar el ritmo de combate. Sus golpes normales, ligeros y medios recibieron mejoras clave para controlar el neutral y abrir defensas fácilmente. Su Rolling Crush pesado se reposiciona automáticamente con ventaja continua. La comunidad calificó su stagger como insano y su dominio neutral y defensa como un nuevo estándar para personajes rotos. Durante el año, Cell fue uno de los personajes más consistentes en el competitivo de Fighters. Aunque no fue el más popular en sección general, su aparición en top 8 y finales de torneos importantes fue constante, demostrando que podía competir al máximo nivel. Destacó en torneos como el SEO y las finales del World Tour, formando parte de equipos que alcanzaron los primeros lugares. La selección de este personaje creció notablemente en ligas como el World Tour y torneos regionales, especialmente en Europa y Latinoamérica, aunque no fue tan omnipresente como personajes de años anteriores, como la Lab Coat o el Ultra Instinto, pero destacó por su capacidad para tomar el control total de la partida una vez que conseguía la ventaja. Su recepción por parte de la comunidad fue una mezcla de nostalgia y frustración. Para muchos era emocionante verlo siendo relevante otra vez, pero para otros preocupante que un personaje con herramientas tan fuertes no tuviera contrapesos claros. Fue un tema recurrente en las tier list, análisis y debates, y aunque no generó una polémica extrema como personajes como la Lab Coat, sí impulsó muchas discusiones sobre el balance general del juego. Y ahora que ya vimos los grandes guerreros que han dominado Dragon Ball FighterZ a lo largo de los años, es momento de hablar de lo que está pasando en este 2025. Algunos de los personajes que han destacado por ser súper fuertes y casi imbatibles en lo que va del año son Trunks, Baby, Android 17, Vegeta Blue y hasta Bills. Pero sabemos que cada jugador tiene su favorita y su propia experiencia enfrentándolos. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que es el personaje más roto del 2025? ¿Hay alguno que te haya dado muchos problemas o que hayas sentido que es demasiado fuerte? Déjalo aquí en los comentarios y démosle vida a la conversación. Queremos conocer tu opinión y armar el debate definitivo. Y si les gustó el video, ya saben que pueden apoyarme dejándome un like, comentar qué les ha parecido, compartirlo para que el canal siga creciendo, suscribiéndose y activando las notificaciones para no perderse el nuevo contenido. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos y adiós. Y si eres fan de los juegos de pelea como Tekken, tienes que ver este video en el que una abuela se papeó a todos los participantes de un torneo comunitario en Japón usando a uno de los peores personajes del juego. ¿Qué esperas? ¡Date prisa!